Has decidido rehabilitarte la boca con implantes, pero te preocupa el coste que puede llevar una intervención de este tipo. Hoy te voy a explicar cómo rehabilitar tu boca completa con implantes de la forma más económica posible. Vamos a hablar de las sobredentaduras, de sus ventajas y sus desventajas. Soy el Dr. Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. ¿Qué es una sobredentadura? Es una solución protésica para rehabilitar una arcada completa o dos arcadas, es decir, la superior y la inferior. Este tratamiento está diseñado para cuando somos desdentados totales, es decir, no tenemos ni un solo diente en boca o los tenemos, pero los tenemos que quitar. ¿En qué consiste? Es un tratamiento mixto que consiste en las prótesis completas de toda la vida, pero utilizando implantes para anclarlas mejor a nuestra boca y que se muevan lo mínimo posible. ¿Por qué he comentado que es una solución mixta? ¿Por qué? Porque normalmente tenemos la idea, y normalmente es así, que cuando utilizamos implantes vamos a tener una boca totalmente fija. ¿Qué quiere decir? Colocaríamos una serie de implantes que luego vamos a atornillar una prótesis fija a esos implantes y se van a quedar siempre en boca, ni se quitan ni se ponen. Pero en este caso, en el caso de las sobredentaduras, es una solución removible, pero a la vez el anclaje es con implantes. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al inicio. ¿Qué es una prótesis removible? Una prótesis removible son aquellas prótesis que hemos visto en muchas ocasiones que son de quitar y poner y que no tienen ningún tipo de sujeción. La única sujeción que tienen es a nuestras encías y por un método de succión, incluso colocándole algún tipo de adhesivo dental que venden en farmacias para poderla sujetar un poquito mejor cuando nuestras encías no son muy retentivas. Estas prótesis removibles a veces quedan relativamente bien, tienen una sujeción que parece que aguantan bastante en boca porque a lo mejor la zona de encía, la zona ósea es lo suficientemente retentiva para que se sujeten. Este hueso va atrofiándose con el tiempo y esas prótesis dejan de agarrar lo suficiente. Hay otros casos que directamente el paciente acude a consulta y ya su hueso está bastante atrofiado y estas prótesis no son una buena solución. Se mueven, molestan. Entonces existe una solución para recuperar nuestra boca relativamente fija sin necesidad de colocar muchos implantes. Porque si queremos una prótesis totalmente fija, deberíamos de colocar simplemente para una arcada entre 6 y 8 implantes. Sería lo ideal para que esas fuerzas se repartan bien y una prótesis que va directamente el diente al implante tiene que haber el suficiente número de implantes para que esa prótesis aguante y el implante no sufra. Pero no obstante, existen casos que hay pacientes o bien con poco hueso que no permite colocar tanta cantidad de implantes o pacientes directamente que económicamente colocar tanto número de implantes le hace ser imposible afrontar este tratamiento. Para eso existen las sobredentaduras. La sobredentadura es una prótesis removible como la que acabo de comentar. La única diferencia es que colocaríamos 4 implantes solamente. Pero en algunos casos donde la atrofia maxilar es muy grande, se puede utilizar incluso 2. Evidentemente la sujeción va a ser un poquito peor. En ciertos grados de masticación, si la dureza es muy grande, puede esa prótesis en un momento dado moverse o soltarse. Lo ideal y lo que está pensado para esta sobredentadura sería 4 implantes. ¿Hasta aquí tienes claro el concepto? Imagino que sí. Prótesis de quitar y poner, pero que la vamos a anclar a unos cuantos implantes para que se mueva lo mínimo posible, casi nada. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo sujetamos esa prótesis removible a nuestros implantes. Básicamente lo voy a resumir en 2 posibilidades, una que me gusta y otra que me gusta menos. Vamos a empezar por la que me gusta menos, la barra Ackermann. ¿Qué es la barra Ackermann? Imaginemos que tenemos 4 implantes colocados en nuestro maxilar. La barra Ackermann, lo que vamos a hacer una vez esos implantes estén fuertes, estén bien integrados, la barra Ackermann es una barra metálica que va a lo largo de esos implantes y esa barra se va a quedar siempre en boca, no se quita ni se pone. La prótesis va a llevar un sistema de caballitos, son como unas pincitas, como la de la ropa, por decirlo de alguna forma, en la que cuando vamos a colocar nuestra prótesis va a encajar en esa barrita, colocaremos, dependiendo de la longitud de la barra, colocaremos 4 caballitos, 3, los que sean necesarios. Que cuando esta pestañita entre en esa barra va a generar una retención fuerte que incluso cuesta de quitar, con lo cual esa prótesis va a quedar perfectamente anclada a esa barra Ackermann. ¿Qué desventaja veo en la barra Ackermann? El problema que tiene es que ocupa un espacio en boca mucho mayor, es decir, llevar una barra metálica en boca a veces puede resultar incómodo. Es cierto que nos vamos a acostumbrar a ello, no conozco paciente que digas que no soporto la barra Ackermann, pero sí que es verdad que ocupa bastante espacio. Además, al ser una estructura bastante grande,
es más propensa a coger sarro, a que se acumule placa, más difícil de limpiar, y en algunos casos donde hay pacientes que acumulan mucho sarro debido a su tipo de saliva, etc., tenemos que tener un mantenimiento mucho más exhaustivo de esa barra que con otro tipo de sistemas. Otra cosa que no me gusta de la barra Ackermann es que a veces esos caballitos, esas pestañitas, que son metálicas normalmente, también pueden ser de teflón, el sistema que hace es abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Al final, lo que ocurre cuando estamos con una pestañita abriendo y cerrando, que se puede romper, se puede fracturar, o bien por un mal uso del paciente, o bien también por fatiga. En ese caso, ¿qué ocurriría? ¿Hay que repetir la sobredentadura? No, pero el problema que tiene es que hay que enviarla al laboratorio, mandar esa barra para poderla otra vez adaptar. Nos quedamos sin esa prótesis un par de días o 3, y todo eso hace que yo descarte la barra Ackermann. Cuando la veo indicada en casos en que la reabsorción ósea es tan grande que nuestra mandíbula, por ejemplo, se ha quedado tan finita que se acerca excesivamente al nervio dentario. Cualquier prótesis o cualquier cosita que nos presione en la brecha de nuestras encías puede transmitir dolor y molestia porque el nervio lo tenemos muy cerca. En ese caso, la barra Ackermann lo que hace es que distancia la prótesis de la encía, y eso hace que la fuerza caiga solamente sobre la barra, toque lo menos posible nuestras encías y nos ayude a que esa molestia, ese dolor que puede producir el haber tenido esa reabsorción ósea disminuya o casi sea inexistente. Otro caso en el que está indicado una barra Ackermann, cuando tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, tenemos tanta pérdida mandibular que en ese caso, o maxilar, que en ese caso los implantes solamente lo podemos colocar en una zona muy anterior, es decir, todos muy juntitos y muy cerca, por ejemplo, del mentón. ¿Qué ocurre? Si intentamos hacer solo el anclaje aquí, tenemos posibilidad de que las brechas posteriores de la prótesis tienda a levantarse y a moverse. Con lo cual, con una barra Ackermann podemos conseguir que esos implantes vayan en la barrita unida a ella y hacer una extenderlo un poquito hacia atrás, no mucho porque se puede fracturar, no es lo ideal extender una barra, pero bueno, podemos extender un pelín más que a lo mejor con otro tipo de sistema en el que estarían demasiado cerca y esa prótesis se removería. El segundo sistema, y este sí que me gusta, es el sistema de Locator. El sistema de Locator lo que consiste, para que nos entendamos, es un aditamento protésico que vamos a colocar a nuestros implantes y, al igual que la barra Ackermann, eso ya se va a quedar anclado al implante siempre, no se quita ni se pone, se puede quitar, pero siempre se deja en boca. La diferencia es que estos Locator son pequeñas estructuras que van de forma unitaria a cada uno de los 4 implantes que hemos colocado, con lo cual no tienes esta estructura metálica tan grande como la de la barra Ackermann. Son individuales, son pequeñitos, sobresalen un poquito, evidentemente, pero es algo minúsculo, mucho más liviano, no acumula tanto sarro y mucho más confortable para el paciente. ¿Cómo vamos a unir nuestra sobredentadura a estos Locator? Va a ser con un sistema de gomas. Nuestra sobredentadura, cuando le vamos a dar la vuelta, va a tener unas cazoletitas, unos boquetitos, esa misma prótesis que va a aportar unas gomitas de retención, que esto, cuando va a ir al Locator, que ya está colocado previamente en el implante, va a hacer un sistema de macho-hembra que se va a quedar perfectamente anclado y no sufre tanto como los caballitos que se abren y se cierran cada vez que se pone. Es una goma, la goma siempre va a tener una retención muy buena y a la vez no se va a romper. ¿Puede ocurrir que con el tiempo se desgasten? Sí. Mire, doctor, se me mueve un poquito, ya no agarra como antes, no hay que mandar esa prótesis al laboratorio para ajustarla, esa famosa barra Ackermann y demás. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el juego de gomitas que porta tu prótesis por una goma nueva y eso va a encajar perfectamente. ¿Crees que habiendo visto esto ya tienes toda la información que hay que saber sobre las sobredentaduras? Quédate un ratito más porque ahora vamos a ver algo muy importante, que son las ventajas y las desventajas de llevar este tipo de prótesis. Realmente, ¿qué va a suponer en nuestra boca llevar esta sobredentadura? ¿Qué de positivo tiene y qué de negativo también tiene? Para ello vamos a empezar con las ventajas de esta prótesis. Algo que tienes que saber, que este tipo de prótesis, ¿para quién va dirigido? ¿Cuál es la ventaja del público que va a recibir este tipo de prótesis? Hay 2 tipos de pacientes que son susceptibles de llevar este tipo de sobredentaduras. Aquellos que tienen sus dientes de toda la vida pero los tienen enfermitos y hay que quitarlos y se van a quedar sin ningún solo diente, o aquellos que ya estaban sin dientes y vienen a hacerse una prótesis completa, una sobredentadura nueva, o incluso llevaban una prótesis convencional de toda la vida, una removible completa, y ya no se le ajusta bien y vienen a buscar una solución removible sobre implantes. La ventaja de esta sobredentadura es que para aquellas personas
que ya llevaban una prótesis antigua que le ajustaba mal, que no se le sujetaba y demás, van a encontrar el cielo, porque van a notar que con este sistema de anclaje híbrido entre implante y dentadura de toda la vida de quitar y poner, van a notar que se le ajusta muchísimo más, que ya no se le mueve, que pueden masticar, que no se le cae, que no le da situaciones de estrés, de que pierde sujeción, de que ese pegamento que le estamos poniendo para que aguante deja de funcionar. Con una sobredentadura anclada a estos implantes vamos a evitar todo eso. Otra ventaja, y muy posible por lo que estés visionando este vídeo, es el coste que supone. El coste que supone de una sobredentadura evidentemente es mucho más económica que una prótesis totalmente fija. ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Una, por el tipo de prótesis. Dos, por la cantidad de implantes. A más implantes que coloquemos en boca, evidentemente nuestro presupuesto va a ser mucho mayor. Y por la parte que corresponde a la prótesis, no deja de ser una prótesis removible, es decir, acrílica en su mayoría. Sí que es cierto que este tipo de prótesis, ahí sujeta de implante, a tener que aguantar una rigidez mayor, normalmente van con estructuras y la encarece un poquito más, pero nada que ver, no deja de ser una prótesis removible que siempre es mucho más económica que una totalmente fija, que iría en metal cerámica o en circonio incluso. Y la última ventaja, y muy importante, que va a ayudar a que sea más confortable, es que las prótesis de toda la vida, las que van sin ningún tipo de sujeción, que solo van a nuestra boca, suelen llevar, en el caso de las superiores, un paladar bastante amplio, es decir, cubre casi toda la bóveda del paladar y eso nos disminuye la sensación de sabor en boca, es incómodo, notas mucho aparato en tu boca. Una sobredentadura, al ser mucoimplanto soportada, al ir sujeta en implantes y en mucosas, podemos escotarla un poquito más, podemos quitar bastante más paladar y la sensación de tanto de confortabilidad como de que los alimentos nos sepan mejor va a aumentar y nos va a dar una sensación de mucha mayor comodidad. Bien, tenemos las ventajas. ¿Qué hay de malo con lo que os he contado? Pues existen desventajas en estas prótesis. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son las siguientes: el tipo de paciente. No es lo mismo, como he comentado, las ventajas, una persona que ya viene sin dientes, en una situación en la que lleva tiempo masticando fatal, que no se acuerda ni cuando tenía dientes, o una persona que lleva una prótesis de quitar y poner de hace muchísimo tiempo y que, bueno, que se le mueve mucho, que le molesta, pero sabe lo que es llevar una prótesis. En este caso, por eso digo, el tipo de paciente es muy importante. Ahora tenemos el tipo de paciente en la que puede ser una desventaja. Y es aquel paciente que tiene dientes en su boca, pero que está muy mal y que hay que quitarlos. Pero que él ha estado toda su vida masticando de forma fija. El cambiar este tipo de prótesis no deja de ser, aunque le quitemos el paladar, aunque la hagamos lo más liviana posible, no deja de ser una prótesis completa que entra en tu boca y que, aunque no se mueva y aunque se sujete bien y puedan masticar bien, hay que acostumbrarse a ello. ¿Cuál es ese tipo de paciente? No significa que no la pueda llevar, pero desde luego si puede hacérsela totalmente fija es mucho mejor porque va a ser lo más parecido a nuestra boca. Y esta sobredentadura va a tener un periodo mayor de adaptación que una persona que ya venía con una prótesis de quitar y poner que se le caía muchísimo y que ahora pasa y la sujetamos con algún implante y aquello ya no se mueve. Otra desventaja es una prótesis implantomucosoportada. ¿Qué quiere decir este palabra? Que está sujetada sobre los implantes, pero también sobre la mucosa, implantomucosoportada. ¿Y qué ocurre con el tiempo? Que nuestra mucosa sigue reabsorbiéndose poquito a poco, va cambiando, puede variar nuestra forma del maxilar. Y con el tiempo, este tipo de sobredentadura pierde un poquito de ajuste. El implante no va a variar, va a seguir en su sitio, el ajuste también debería de ser bueno, pero a lo mejor lo que puede ocurrir es que esa sujeción a la gomita se va perdiendo. ¿Por qué? Porque van sufriendo más esas gomas porque empiezan a soportarse excesivamente solo sobre esos 4 implantes y menos sobre la mucosa, porque la mucosa se ha ido atrofiando. Y estas prótesis están diseñadas en su inicio para ser implantomucosoportadas, es decir, repartir la fuerza entre los implantes y la mucosa. Si la mucosa se atrofia, la fuerza solo va a caer sobre los implantes y esas gomas o esos métodos de anclaje, ya sea Barrackelman o sea Locator, tienen más tendencia al desgaste y a que con más frecuencia haya que ir cambiando esas gomitas. Con lo cual, si nos ocurre que perdemos sujeción por culpa de la mucosa, ¿hay una solución? Sí la hay. Y la solución es rebasar la prótesis, es decir, volver otra vez a rellenar la zona donde va a recaer sobre la encía, volverla a rellenar con producto para que quede otra vez bien ajustada a nuestra nueva situación. No te vayas todavía, que es la última desventaja y la más importante, y la que a veces el paciente dice, no me digas que tengo que hacer eso. Pues sí, lo tienes que hacer y ser consciente de que lo tienes que hacer.
La última desventaja es que estas prótesis debemos de llevarlas todo el día en boca, no hay ningún problema, pero sí que es verdad que hay que quitarla para limpiarla. Se quita, se limpia y eso ya es una manipulación que tienes que hacer. Tienes que quitarte la prótesis, eso es lo de menos. Lo peor es lo que te voy a decir ahora, que por la noche tienes que dormir sin ella. No pasa nada, pero hay muchas personas que quitarse los dientes, desdentarse todas las noches de su vida es algo que no están dispuestos a hacer. Y eso es un problema, porque estas prótesis ocupan un espacio, están encima de nuestras mucosas, con lo cual nuestras mucosas necesitan coger aire, respirar y estar un tiempo sin ellas, que es el tiempo en el que dormimos. Es muy importante, aparte, si dejamos esa prótesis puesta en boca, que no es excesivamente fuerte, aunque aguanta todo tipo de masticación, sí que es verdad que si está en boca, vamos durante la noche a hacer movimientos inesperados que puede dar lugar a que se produzcan fracturas y desgaste de esta prótesis por culpa de no quitarla por la noche. Y ahora sí, hemos terminado. Y si te ha gustado el vídeo, le das a un me gusta, te suscribes a mi canal y seguimos hablando de odontología.